¿Ya estás ahí? Lucas capítulo 17. Y una vez más, déjanos invitarte a que cada domingo traigas tu Biblia, traigas un lápiz, traigas un cuaderno donde puedas apuntar y tomar. Pues no confíes en tu memoria, apunta lo que Dios te va diciendo semana a semana, porque estoy seguro que en algún momento vas a necesitar regresar un mes atrás para ver qué cosas Dios te ha estado marcando, por qué caminos Dios te ha querido estar llevando. Y seguramente Dios ha preparado tu vida para la prueba, para lo que venga adelante. Siempre es así, el Señor es fiel y el Señor es bueno. Y bueno, como siempre, antes de abrir la palabra, queremos inclinar nuestro corazón en oración, ¿no? Señor, te damos gracias por tu palabra, por la oportunidad que podemos el día de hoy tener en acercarnos a tu palabra, por la libertad que nos has dado en este país de adorarte, de estudiar tu palabra, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu amor. Y el día de hoy, Señor, venimos a escuchar lo que tú quieres decirnos. Abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, Señor. Traspasa nuestro corazón. Muéstranos tu voluntad. Haz tu obra en nosotros. Transfórmanos, Señor, te lo rogamos para la gloria de tu nombre, Señor, por los méritos de Cristo en la cruz. Amén. Lucas capítulo 17. Ya estamos acercándonos a la recta final. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, está caminando hacia Jerusalén para ser sacrificado, para ser entregado y para ser crucificado. Y en esta porción del capítulo 17, el capítulo 17 realmente está dividido en dos partes. La primera del versículo 1 al 19, que le habla a los discípulos, y la segunda del 20 en adelante, que le habla a los fariseos. Y estamos en esta primera parte que Jesús le está hablando a los discípulos. Y tú lo sabes. En el estudio bíblico, el contexto es vital. Si tú no tomas en cuenta el contexto, los pasajes van a sonar raros, van a darte otras interpretaciones, van a parecer como que dijeran otra cosa. Y esta no es la excepción. Es un pasaje que vamos a estar viendo que tiene todo que ver con lo que se vio la semana pasada. Así que si me permites hacer un resumen de lo que pasó la semana pasada. La semana pasada con el pastor Fermín vimos cómo Jesús pide dos cosas a sus discípulos. Número uno, que no sean de tropiezo para otros creyentes más pequeñitos. Y de hecho hace una advertencia muy seria. Dice, si vas a ser de tropiezo para otros más pequeñitos, más te vale amarrarte a una piedra de molino. El día de hoy, para que más o menos tengamos una idea, diríamos, amárrate a un bocho y aviéntalo al mar. O sea, de ese tamaño es la piedra de molino. Entonces no es algo como que vas a poder combatir, vas a hundirte. Entonces, en vez de ser tropiezo, mejor amárrate a una piedra de molino y aviéntate al mar. Eso es lo primero que pide. Lo segundo es igual de difícil. Perdona. ¿Cuánto? Siempre. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuántas veces? Siempre. Y perdona. Entonces los discípulos le responden en el versículo 5, aumentanos la fe. O sea, lo que nos estás diciendo es muy difícil, aumentanos la fe. Es interesante que no le pidieron aumentanos amor, sino aumentanos la fe. Porque en un sentido, para perdonar no necesito amor, necesito fe. ¿Cómo? ¿Fe? Sí. Tengo que creer, eso es fe. Si crees que Cristo pagó todos los pecados en la cruz del Calvario, si crees que tu condena por el pecado es la muerte, puedes perdonar. Porque no importa lo que te hayan hecho, está pagado en la cruz. Aún si dijeras, es que tiene que morir, alguien ya murió. Si tú crees que tú eres un pecador, no puedes levantar el rostro en juicio, tienes que perdonar. Y al respecto habló el pastor Fermín con mucha claridad la semana pasada. Nada más quería recordarte, de eso está hablando. Los discípulos dicen, aumentanos la fe. Y Jesús responde en el versículo 6, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Y evidentemente
esto de desarráigate y plántate en el mar, no es un mandato de Cristo. O sea, no es que necesitamos desarraigar sicómoros, así que pidan fe porque hay que talar este campo. Simplemente Jesús está diciendo que la fe puede hacer cosas imposibles, como perdonar, que para algunos dirían es imposible. No, con fe es posible. Dios puede hacerlo. Entonces, versículo 7 en adelante, que es lo que vamos a ver el día de hoy, del 7 al 19, vamos a ver dos características importantes de la fe. Porque cuando Jesús responde, si pidierais fe como un grano de mostaza, estamos hablando de una fe chiquitita. Los discípulos dicen, aumentanos la fe. Y Él dice, no es necesario aumentar la fe. Nada más tiene que ser fe adecuada en el lugar adecuado. Muchísima fe en un lugar equivocado no funciona. Fe chiquitita, del tamaño de una semilla de mostaza, en Cristo es suficiente. Entonces, no habla de una gran fe, sino de una fe adecuada. Y del versículo 7 al 19 vamos a ver dos características de esta fe adecuada. Y la primera característica de esta fe adecuada es humildad. Déjame leer del versículo 7 al versículo 10. Vas a ver, la primera característica de una fe adecuada es humildad. Verso 7. Continúa, es la misma escena. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. El versículo 7 está completamente ligado a lo anterior, a esta escena de si tuvieras fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirías a un árbol que se desarraigue y que se eche al mar. De hecho, el versículo 7 podrías, antes de la palabra quién, introducir la frase por otro lado o pero. Por alguna razón en esta versión no se tradujo así, en otras versiones sí está ese pero por otro lado. O sea, la fe puede desarraigar, es poderosa, es espectacular, sí, pero ¿quién de ustedes, si tiene un siervo que ara, apacienta ganado, al volver del campo le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿Quién? La respuesta, nadie. ¿O quién no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? Sí, eso es lo que haces. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? No. Jesús está hablando de cómo era la sociedad en ese momento. No es un llamado a la explotación laboral o algo así. Él está describiendo cómo eran las cosas en ese tiempo. Y en ese tiempo tenías un siervo, y este siervo es uno de estos que hace de todo, ¿no? Ara, trabaja la tierra, apacenta el ganado, lo atiende, le da de comer, hace todo esto. Luego cocina, este siervo hace de todo. Y en aquella época venía después de arar, después de apacentar, llegaba a la casa cansado el siervo, y el amo no le decía, mira, pásate, te preparé un cafecito, te traigo tus pantuflas. No. Llega a la casa y le dice, siervo, tengo hambre, hazme de comer, luego comes tú. ¿Y le da gracias? No, era su trabajo, era lo que tenía que hacer. Cumplir lo que tenía que hacer no es un mérito, no es algo meritorio hacer lo que tenías que hacer. Sucede mucho entre los músicos, ¿no? Conozco un baterista que toca siempre a tiempo, es muy preciso. Digo, pues sí, pues es baterista, es lo mínimo que se espera. Es como, conozco un cantante que es muy afinado. Eso es lógico, si no, no sería cantante. O sea, que un cantante sea afinado no es un mérito, es lo mínimo que se espera. Que un baterista sea preciso no es un mérito, es lo mínimo que se espera. Que un siervo sea obediente
No es un mérito, es lo mínimo que se espera de ese siervo. No es un mérito, no se le da gracias, simplemente es así. Una fe real, una fe adecuada, nos coloca como siervos, no como amos. Una fe adecuada, así como en este caso del siervo, nos mueve a preferir su gloria y no la nuestra, su gozo y no nuestro gozo, su nombre por encima del nuestro. Esa es una fe adecuada. ¿Por qué está haciendo esta aclaración? Porque la verdad, después de decir, con un poquito de fe podrías mover montañas, podrías arrancar árboles, probablemente algunos discípulos dirían, oh, voy a ser poderoso, voy a poder mover las cosas. Y Jesús dice, no. Una fe adecuada te lleva a vivir en humildad. Es triste, realmente triste, cómo se contrapone esto a las enseñanzas acerca de la fe que el día de hoy se dan en todas partes. Tu fe te va a dar dinero, tu fe te va a dar salud, tu fe te va a dar esto, tu fe te va a dar esto, enfocándote siempre en ti. Pero la verdad es que no se trata de nosotros. Una fe adecuada te hace un siervo. ¿Recuerdas la historia del hijo pródigo que hace unas semanas vimos aquí? ¿Cómo comenzó el hijo pródigo? Padre, dame mis bienes. Y suena tanto a eso, ¿no? A esa fe de, Señor, dame. ¿Te acuerdas cómo regresó el hijo pródigo? Cuando ya fue transformado. Padre, no merezco ser de tu familia, no merezco ser tu hijo. Hazme uno de tus jornaleros. Hazme un siervo. Esa es una fe adecuada. Esa es una fe adecuada. ¿En qué momento, como iglesia, hemos llegado al punto de exigirle a Dios que cumpla nuestras demandas? De reclamar, de demandar, de declarar cosas en vez de suplicar, en vez de implorar, en vez de humildemente acercarnos a este Dios que quiere oírnos además. Qué distinto. Una fe adecuada no te pone en el punto de jefe, te pone en el punto del siervo. Y tristemente también se confunde esto de que es que si somos hijos del rey, somos hijos del rey. Sí, pero ¿recuerdas cómo vino el rey? ¿Recuerdas cómo caminó el rey? ¿Recuerdas cómo se comportó el rey? Qué importante es que mi fe me lleve a caminar en humildad. Jesús no tiene nada que agradecerme. Porque cuando tú lees esto, ¿acaso, verso 9, acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Alguien diría, pero pues, ¿cómo no darle gracias? Es hasta de buena educación darle gracias. La realidad es que no. Cristo no tiene nada que agradecerme. Cristo no tiene absolutamente nada que agradecerme. Aún si diera mi vida literalmente por su gloria y por su nombre, Cristo no tiene nada que agradecerme. Él no me debe nada. No me va a deber nada jamás. Sería muy raro que Cristo me agradeciera después de todo lo que Él hizo por mí. ¿No es verdad? Él pagó por mis pecados, Él me tomó, Él me rescató. Y ahora me tiene que agradecer si oro, si comparto el evangelio, si dejo el pecado. Él me tiene que agradecer. Está medio raro. Es muy raro que yo espere que Él me agradezca después de todas las cosas que yo no he hecho o que he dejado inconclusas. O sea, si consideras cada oportunidad que tú tuviste para predicar el evangelio y no lo hiciste, ¿creerías que Cristo tiene razones para agradecerte? Cada vez que tú tendrías que haber perdonado rápidamente y no lo hiciste,
y ahora esperas que te agradezca. Es una doctrina rara. Sería raro que esperemos que Él nos agradezca después de que todo lo que tenemos es un regalo suyo. Todo lo que tenemos ha sido un regalo suyo. Gracia sobre gracia. El versículo 10 es muy claro. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha mandado, todo lo que os ha sido ordenado. ¿Qué es lo que les ha ordenado? Una vez más, contexto, ¿te acuerdas cuáles eran las dos cosas? 1, no ser de tropiezo, y 2, perdonar. Cuando hayas hecho estas dos cosas, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Cuántas veces me ha tocado platicar con gente que me dicen: pero es que no se merece que lo perdone? Tú tampoco. Tú tampoco merecías que Dios te perdonara. Yo no merecía que Dios me perdonara. El perdón no tiene que ver con los méritos de Él, como no tuvo que ver con mis méritos. El perdón tiene que ver con la gloria de Dios y tiene que ver con la obediencia a su nombre. Entonces, cuando haces eso, no esperes recompensa. Si obedeces, puedes decir: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. La palabra inútil realmente la puedes traducir mejor como sin mérito. Sin mérito. O sea, cuando haces lo que Dios te pide y obedeces, lo único que alcanzas es a decir: soy un siervo que de todos modos no tengo mérito, pero lo que tenía que hacer, eso hice. No hay un mérito en eso. ¿Pero quieres irte de espaldas? ¿Quieres realmente irte de espaldas? A pesar de todo esto, que Dios no nos debe nada, que Dios no nos tiene por qué agradecer nada, que Dios no es deudor de nadie, a pesar de que Él es el amo, nosotros los siervos inútiles, a pesar de todo eso, Cristo quiere recompensarnos. En Hebreos capítulo 6, versículo 10, fíjate lo que dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea, todas las cosas que tú has hecho por amor de su nombre, Dios no te las debe, pero Él no las va a olvidar. No porque las merezcas, sino porque Él en su naturaleza es generoso. A pesar de que nuestro título es siervos inútiles, en Mateo 25, léelo en tu casa, dice que atravesando el umbral de la muerte, cuando lleguemos a su presencia, vamos a escuchar simplemente: bien hecho, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. O sea, no merecemos nada, y a pesar de eso Dios quiere darnos. Me vuela la cabeza. Esto es lo que tenemos que hacer: ser humildes delante de Dios, no falsa humildad. Señor, sé que tengo que perdonar, pero tú sabes que soy carne, soy humano, no puedo, soy inútil, no puedo. Eso es falsa humildad. Ese es un insulto a la cruz, porque Cristo pagó en la cruz nuestros pecados para que podamos andar en una nueva vida. Y tienes que obedecer. Y tienes que obedecer. Pero es que, Iber, no puedo perdonar a fulanito, no sabes lo que me hizo. No, probablemente no sé, pero tienes que perdonar. Probablemente no tienes que reconciliarte y vivir pegado a esa persona y tener una amistad, porque a lo mejor no es lo más sano. Pero en tu corazón no tiene que haber odio, no tiene que haber rencor, tiene que haber amor y perdón. Y si lo haces, ¿sabes qué? Siervo inútil eres. No hay mérito. Esa es una fe adecuada. Esa es una fe verdadera, porque esta es la fe que le ha creído a Dios. Si no perdono, no he creído
que lo que Él me hizo también está pagado en la cruz. Si no perdono, no he creído que mi pecado es igual de grave que el que me han cometido contra mí. Entonces es un asunto de fe. Y el día de hoy tú puedes decir: auméntame la fe, purifica mi fe, refina mi fe. Vamos con la segunda característica de esta fe adecuada. Versículo 11 al 19 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Es esta escena de 10 leprosos. Los leprosos eran personas que estaban apartados de la sociedad, no podían estar en la ciudad, no podían tener convivencia con nadie, solo entre ellos, porque era una enfermedad pues que producía cierta repulsión, se creía que era muy contagiosa y todo esto. Entonces los aislaban, no tenían acceso a nadie más que a ellos. Están estos 10 leprosos y es curioso porque entre los leprosos sabemos que por lo menos había un samaritano. Y tú sabes que los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí, pero siendo todos leprosos, siendo todos despreciados, están ahí juntos. Y fíjate cómo le llaman en el versículo 13. Alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro. Ahora, la palabra maestro acá no es la palabra sinónimo de profe o algo así, no tiene que ver con el que enseña. La podrías traducir más bien como comandante o jefe o algo así. Es decir, habla no del que enseña, sino el que preside, el que es cabeza de algo. Es una palabra en la que ellos están diciendo: tú mandas, tú eres el jefe, Jesús. Jesús, tú eres el jefe. Y fíjate qué más le piden. Maestro, ¿qué le dice? Ten misericordia de nosotros. Y tú sabes qué es la misericordia. Misericordia es el acto de Dios por el cual Dios no te da lo que mereces. Tú y yo merecemos la muerte. En su misericordia Dios no nos da la muerte. En su gracia Dios nos concede vida eterna. Entonces no vienen pidiendo justicia. Señor, yo no hice nada y mira lo que tengo. ¿Por qué Dios está haciendo estas cosas? ¿Por qué a mí me pasó? ¿Por qué no le pasó? El vecino, ese le pegaba a su esposa. El vecino era esto, el vecino esto. Y mírame a mí, no es justo que a mí me... No están hablando de justicia. Vienen: Señor, Maestro, ten misericordia de mí. Es una fe adecuada, ¿te acuerdas? Humildad. No están llegando a reclamar y declaro y confieso y no sé qué cosas, sino: Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de nosotros. Tal vez habían oído que Jesús es misericordioso. Tal vez habían oído historias de leprosos que habían sido sanados, que incluso Jesús ha tocado leprosos, y se acercan así con humildad y a decirle: Señor, ten misericordia. Verso 14. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Jesús les da una orden: vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque en aquella época el sacerdote no podía sanarlos, pero era el que podía declararlos limpios. El sacerdote es el que podía decir: esta persona no tiene lepra. No podía sanarlo, pero era el que lo declaraba limpio. Entonces ellos están leprosos y Jesús les dice: vayan con el sacerdote. Y una vez más vamos a ver la fe de ellos, porque le dijeron maestro, jefe. Él entonces dice: ok, soy el maestro, obedezcan, vayan con el sacerdote.
Probablemente yo hubiera dicho: Señor, con todo respeto, tengo lepra, no puedo ir porque no me van a dejar entrar, no puedo acercarme. ¿Qué te parece si me sanas y luego voy con el sacerdote? Eso es negociar la voluntad de Dios. Y Dios es Dios. ¿Quién soy yo para regatear su voluntad? Si Él dice: ve con el sacerdote, ojalá tú y yo fuésemos como estos 10 leprosos, que agarraron y dijeron: bueno, pues vamos. Y fueron. Eso es fe. Eso es fe. Eso es creer. Lo otro no es fe. Sáname y entonces voy con el sacerdote. Eso pues lo haría cualquiera. Fe es cuando Dios ordena y tú obedeces, y créeme, mientras obedeces, Dios va a hacer su obra. Déjame llevarlo a un punto siempre doloroso, siempre difícil. Maridos, entréguense por sus esposas como Cristo se entregó por la iglesia. Pero es que no conoces a mi esposa. Eso no cambia la instrucción de Dios. Pero es que ya no tengo amor. Eso no cambia la instrucción de Dios. Esposas, sujétense a sus esposos. Pero es que no conoces a mi esposo. Eso no cambia la instrucción de Dios. Pero es que ya no lo amo. ¿Tienes fe? Eso no cambia la instrucción de Dios. En la obediencia, Dios va a traer lo que necesites para seguir cumpliendo. Si Jesús no los hubiera sanado en el camino, no los hubieran dejado entrar al templo, no los hubieran dejado entrar a la ciudad. Cuando Jesús les dice: ve, ellos tienen que obedecer, y Dios hace lo que solo Él puede hacer. Entonces no se trata de levantar sicómoros o montes y echarlos al mar. Es la vida diaria. Es la vida diaria. Las decisiones que tú y yo debemos tomar en fe, sabiendo lo que Dios quiere. Verso 14, la segunda parte dice: y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Hay un comentarista que dice: los 10 salieron, 9 fueron al sacerdote, pero uno volvió siendo sacerdote. ¿Cómo siendo sacerdote? Pues en Hebreos también nos dice, que en Hebreos 13, que sacrifiquemos, que esa es la labor del sacerdote, a Dios, sacrificio de labios que confiesan su nombre, y alabanza. Y eso es lo que viene haciendo este otro. 9 van al sacerdote, uno regresa siendo sacerdote, sacrificando, haciendo sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Solo uno regresa, y le adora y se postra. De 10, solo uno. Y dime la verdad, ¿cómo no correr a sus pies cuando ha hecho una obra? La vida de este hombre está cambiando por completo. Por completo. ¿Y cómo nos recuerda a nosotros cuando Cristo nos tocó y nuestra vida cambió por completo? ¿Cómo no correr de regreso a sus pies, adorándole a gran voz y gritando y alabando y postrándonos? ¿Cómo no hacerlo? Ahora, fíjate el verso 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y esto me mata, porque a estos 10 Dios los sanó, solo uno regresó, pero a los 9 no los volvió a enfermar, les dejó la bendición. Pero Jesús sabe cuando no agradecemos sus bendiciones.
y no se nota un reclamo, sino una especie de dolor. Solo uno regresó. Solo uno regresó. Y yo sé que aquí entre nosotros, cada uno tiene una vida y cada uno tiene una historia. Y cada uno ha vivido cosas difíciles, y algunos seguramente cosas muy difíciles, otros no tanto. Pero una cosa sí tengo por cierto, y estoy 100% convencido. Todos los que estamos aquí tenemos suficientes razones para agradecer a Dios. Suficientes razones para agradecer a Dios el resto de nuestra vida. Que si comenzáramos el día de hoy a agradecer cada una de sus bendiciones, no terminaríamos y el mundo tendría el final. No importa cuántas cosas malas has vivido y cuántas cosas has pasado, si empiezas a agradecer las bendiciones de Dios, el día de hoy no te alcanzaría el resto de vida que tienes. Eso es verdad. Y si no lo estamos haciendo, ¿sabes qué? Jesús se da cuenta. Sabe cuando no agradecemos sus bendiciones. Una fe adecuada es una fe humilde, pero también es una fe agradecida. Una fe que está postrada delante de Él. Verso 19. Y le dijo a este hombre: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este hombre ni siquiera era del pueblo de Dios, era samaritano. Era extranjero. Y es el que viene a postrarse. Es el que viene delante de Dios. Y su fe adecuada, no está enamorado de la bendición, sino de aquel que le bendijo. ¿Sí cachas eso? Tú dime cómo estás. ¿Estás enamorado, enamorada de las bendiciones de Dios? ¿O estás enamorada de aquel que te ha bendecido? Y creo que eso es importante, porque esa fe es la que nos va a permitir caminar en humildad y caminar en gratitud. Déjame terminar con algunas preguntas para ti y para mí. ¿Has estado diciéndole a Dios qué es lo que Él tiene que hacer? Señor, dame este trabajo. Señor, dame este dinero. Señor, sana a mi familia. Señor, sana a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Señor, haz. ¿Has estado atreviéndote a decirle a Dios lo que Él tiene que hacer? ¿Has estado reclamándole cómo no te agradece las muchas cosas que has hecho por Él? ¿Has estado, a lo mejor no verbalmente, pero en tu corazón: Señor, yo te sirvo, yo hago esto, y tú no estás haciendo y no estás respondiendo? ¿Has estado haciendo eso en tu corazón? Aunque no lo hayas hecho con la boca, en tu corazón tú sabes si has estado reclamándole a Dios una recompensa, como si Dios debiera algo. ¿Has estado recibiendo bendiciones sin agradecerle? ¿Has llegado a tu cama a dormir sin cerrar los ojos 5 minutos para enumerar las bendiciones que en el día han habido? ¿Has estado quejándote por algo en tu vida? ¿Has estado quejándote porque no alcanza el dinero, porque no alcanza el tiempo, porque no tienes el trabajo que quieres, no tienes la ropa que quieres, no tienes el teléfono que quieres, no tienes el estatus que quieres, no tienes la vida que quieres, no tienes la familia que quieres? ¿Has estado quejándote, exigiendo en vez de agradeciendo? Bueno, el día de hoy es el día de arrepentimiento. La fe adecuada te mueve a humildad y a gratitud. Y si has estado haciendo estas cosas, que si eres como yo, las has estado haciendo, el día de hoy confiesa, arrepiéntete y agradece. Esta semana escuché una frase que primero se me hizo chistosa, pero luego se me hizo muy dolorosa. Porque un pastor decía: los cristianos no dicen mentiras, ellos las cantan, haciendo referencia a esto. Cuando estás en el tiempo de alabanza, ¿realmente estás alabando en gratitud o es una mentira?
vamos a alabar en un momento. ¿Y sabes qué? Alábale de corazón. Rinde tu fe en humildad, en gratitud. Él ha sido bueno. Él ha sido bueno. Entonces, pongámonos a cuentas y después de eso, alabemos a Dios de corazón y en verdad, porque Él se lo merece.